Muy buenos días, bienvenidos a nuestra programación en este domingo, originando desde el templo de nuestra primera iglesia bautista de Riohacha, y damos una fraternal bienvenida en este día a cada uno de ustedes que están allí en esta mañana conectándose. Y le invitamos a continuar allí conectándose para que estemos atentos a nuestro mensaje dominical. Les invito a orar. Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por este día, por la vida, por la salud, por tu presencia en medio nuestro, por tu fidelidad, por tu amor, por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros, de tal forma que podemos decir, nos acostamos, dormimos y despertamos porque tú nos sustentaste durante toda la noche. Por eso te damos a ti toda la honra, la gloria y la alabanza y bendecimos tu santo nombre. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. A continuación seguimos con las alabanzas.
Estamos preparando una franja infantil, así que espera a PIBR Kids a partir del 7 de noviembre a las 10 de la mañana. Y asimismo le invitamos a suscribirse en nuestro canal PIBR en casa. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, el número es 313-683-7509. Repito, 313-6837-509. Así que bienvenidos en este maravilloso día. Vamos a estar trabajando en el capítulo 3 de Efesios, iniciando allí con el versículo 1. Y dice la palabra de Dios, Efesios 3, versículo 1. Ministerio de Pablo a los gentiles. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7 dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Padre, es tu palabra y en este momento te imploro que tu Santo Espíritu me dirija. Quiero sujetarme y someterme a tu voluntad. Renuncio a todo conocimiento humano y me sujeto a la dirección y a la guía del Espíritu Santo. En el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo te lo pido. Amén. Amigos, hermanos, en este día, este es un tema muy interesante. En lo que he leído de este capítulo 3, en el libro de Efesios, pudieron notar que se repite varias veces la palabra misterio. Y esa palabra misterio lo encontramos en el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Luego en el versículo 4 también dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Luego en el versículo 5
habla de misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y seguimos allí y vamos a encontrar una vez más la palabra misterio en el versículo 9, cuando dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Así que en este capítulo 3 y en este libro de Efesios vamos a estudiar esta palabra. Este primer misterio que encontramos en el libro de Efesios, lo encontramos en Efesios 1:9. En Efesios 1:9, allí parte con la palabra misterio cuando dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. En las cartas paulinas, escritos del apóstol Pablo, vamos a encontrar siempre esta palabra, y encontramos como un mínimo de 16 veces la palabra misterio. Y en el tema de hoy, si miramos hacia atrás, el contexto en Romanos 16, 25 al 27. Romanos 16, 25 al 27 dice la palabra de Dios así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Se ha dado a conocer el misterio a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Ojo, nos dice según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, el Olam, Dios de los siglos o de las generaciones, Olam, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que el misterio de Dios, el cual fue mantenido en silencio en tiempos eternos, consta principalmente de dos aspectos. Primer aspecto, el misterio de Dios, el cual, según lo dice Colosenses
2:2 está en Dios el Padre y en Cristo. Según Colosenses 2:2 está en Dios el Padre y en Cristo. Ahí podemos leer: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, el misterio de Dios, según Colosenses 2:2, está en Dios el Padre y en Cristo. Cristo está en los creyentes, como lo podemos ver en Colosenses 1:26, 27. Colosenses 1:26 y 27. Allí vamos a leer la palabra de Dios que dice, Colosenses 1:26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ojo con eso. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestados a sus santos. 27. A quienes Dios quiso dar a conocer. Ahí se está refiriendo a los santos, a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Repetimos: a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, quien está en los creyentes, habiendo estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Punto 2. El misterio de Cristo. El misterio de Cristo, que es la iglesia como su cuerpo. Podemos leer en Efesios 3, versículo 4 al 6. Podemos leer de la siguiente manera. Efesios 3, versículo 4. Allí la palabra de Dios nos dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo 4, dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Luego dice el versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y el versículo 6, hasta el versículo 6, podemos también leer cuando dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe
de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. Por lo tanto, Cristo y la iglesia son el gran misterio. Cristo y la iglesia son el gran misterio. Allí en el capítulo 5 de Efesios, en el versículo 32, Efesios 5, 32, dice la palabra de Dios: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Repito eso, porque había dicho antes que Cristo y la iglesia son el gran misterio. Y la palabra lo afirma cuando dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que es correcto decir que Cristo y la iglesia, conforme a esta cita, Efesios 5:32, Cristo y la iglesia son el gran misterio. Retomamos. En Efesios 1:9, porque se hace necesario entrelazar estos versículos claves. Allí dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces enfatizo cuando dice según su beneplácito, o según el puro afecto de su voluntad. Dios quiere en este día darnos a conocer este misterio. Pero ¿qué es eso de misterio? La palabra, ¿qué significa? Un misterio no era algo misterioso en el sentido de la palabra, sino algo desconocido, hasta desconocido que fuese revelado a los iniciados. O sea, desconocido hasta el momento en que es revelado a los iniciados. A los iniciados. Ahora, el misterio del que se habla aquí no es que los gentiles habían de ser bendecidos porque ya está predicho en el Antiguo Testamento. De acuerdo a lo que dice Génesis 2:3, en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 3, allí vamos a encontrar que la palabra dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 3. Luego, en Gálatas 3, podemos leer que dice la palabra de Dios. Gálatas 3, versículos 6 y 8. Ahí habla del pacto de Dios con Abraham. Para entrar en el contexto de Génesis 12:3, ahí dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y el versículo 8, allí terminamos leyendo esta porción, dice: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Ojo con eso, porque la palabra clave aquí está en los gentiles. Y la Escritura,
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los gentiles recibieron también esta bendición, que para otros no dejaba de ser un misterio por lo que ya se conocía y estaba escrito en la ley. Continuamos. Esto era desconocido en la profecía del Antiguo Testamento, pero fue revelado por medio de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Así que el contenido del misterio es que en el cuerpo de Cristo todos son coherederos, beneficiarios, sucesores o descendientes. En el cuerpo de Cristo todos son coherederos o beneficiarios o sucesores o descendientes. Recordemos que los gentiles, como incircuncisos, de acuerdo a la ley, no tenían derechos al pacto de Dios ni a sus promesas. En su desobediencia como incircunciso, era un no regenerado, estaba excluido del pacto de la promesa, estaba excluido de la celebración de la Pascua de los judíos y asimismo excluido de la ciudad santa. Es en sí sorprendente que Dios tomara a un hebreo de hebreos, un fariseo y un perseguidor de la iglesia, a ser el ministro principal del ministerio. Repito esto porque es muy interesante y para algunos nos puede causar sorpresa, pero es la multiforme gracia de Dios para bendecir a su pueblo. Por lo tanto, digo que es sorprendente que Dios tomara a un hebreo de hebreos, un fariseo y un perseguidor de la iglesia a ser el ministro principal del misterio. El misterio de la obra del Evangelio, que reúne a judíos y gentiles en el mismo cuerpo. Entonces en Filipenses, en el libro de Filipenses capítulo 3, ahí podemos leer en el versículo 5 al 7, cuando dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Estamos hablando ahí de la reseña, o si se puede decir, perfil del apóstol Pablo. El versículo 6 dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. No tenía ninguna tacha. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta de esta palabra maravillosa que encontramos en Filipenses 3, versículos 7 al 5. Cuando habla de circuncidado al 8º día, es necesario hacer un énfasis en esto para poder entender. Circuncidado al 8º día, dice el versículo 5.
Y eso es para recordar que a la edad de 8 días todo varón era circuncidado. Y eso lo mantenían allí en sus generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de su linaje. Esto significa ser fiel y obediente al mandato de la ley del Señor, ya que ser circuncidado en este día lo distinguía de los ismaelitas, porque los ismaelitas, hablamos que, por ejemplo, con relación a Ismael, fue circuncidado a los 13 años. En el libro de Génesis 17, vamos a Génesis una vez más, capítulo 17, podemos leer en el versículo, Génesis 17, versículo 25, y la palabra de Dios dice: e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Repito, incluyo el versículo 24, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Entonces, el apóstol Pablo está diciéndonos aquí en Filipenses que él había sido fiel cumplidor de esa ley dada cuando todo niño debía de ser circuncidado al 8º día. Al 8º día. Ahora la pregunta que hacemos en este momento es: ¿a qué se refería Pablo en su énfasis al 8º día? La respuesta, como ya lo he dicho, en que él como israelita había sido circuncidado al 8º día y no a los 13 años en que fue circuncidado Ismael. E Ismael, termina diciendo ahí su hijo con relación a Abraham, era de 13 años cuando fue circuncidado. Y en Gálatas 1, 13 al 14, Gálatas, Efesios, allí detrás, en el libro de Gálatas, dice en el versículo 13 al 14, capítulo 1, 13 y 14 dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y dice el versículo 15, para sorprendernos más de Saulo en ese momento: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, fui obediente a ese llamado. Es curioso cuando dice en el versículo 15 que Saulo de Tarso, conocido nuevamente como Pablo, había sido apartado desde el vientre de su madre. Aún antes de nacer había sido apartado. Y ya sabemos lo que era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. Pero por la misericordia de Dios, llegó allí en ese camino a Damasco y se produjo el encuentro de él con Jesucristo.
Bien, entonces, por eso él enfatiza hebreos de hebreo en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué se puede decir de su perfil? Respuesta: de acuerdo a todo lo que hay allí de la ley y de su trabajo que desempeñaba, se podría decir que era excelente. Pero comparemos con lo que más tarde dijera, ahí en el libro de Romanos 6, 12, 14. Romanos 6, 12, 14. Dice la palabra de Dios, Romanos 6, 12, 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nos podemos dar cuenta en este estudio maravilloso de este día, todas estas cosas mantenidas allí como misterio oculto. Entonces, gracias a Dios por concedernos la oportunidad de tratar este tema tan maravilloso. Recapitulando, podemos decir que el misterio descrito hasta el momento y conforme a la palabra, es que los gentiles, aquellos que no tenían derecho, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, los gentiles, quiere decir que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo. Esto en sí mismo describe parte de ese misterio, porque ellos no tenían derecho a estar aquí incluidos. Entonces, para muchos esto era un misterio. El creer que los judíos y creer que los gentiles son unidos en el mismo cuerpo de Cristo en una iglesia, en que ya no están separados delante de Dios como tales, como gentiles y como judíos. Recuerde que la mujer samaritana en el encuentro con Jesús le dijo que ¿por qué me pedéis a mí de beber si samaritanos y judíos no se gustan entre sí? Recordamos esa parte en el Evangelio de Juan. Además, podemos decir que eran copartícipes de la promesa en Cristo. Entonces, la verdad de este misterio del Evangelio, donde todos los hombres tienen una posición equivalente en Jesús. Este es el mismo Evangelio del cual Pablo es un siervo, debido al don de la gracia que se le ha dado a él por la obra del poder de Dios. Ojo con esto. Pablo dice que él es un ministro, pero ese es un título de servicio y no de exaltación. No confundamos ese término de que si usted por alguna razón es ministro de su iglesia, ante los demás compañeros, hermanos de la iglesia, usted es superior a ellos y que ellos han de rendirle pleitesía. No, en la palabra no encontramos eso. Entonces hay que tener en cuenta esa parte.
Y repito, Pablo dice que él es un ministro, pero que ese es un título de servicio y no de exaltación, y que en la literatura clásica de la antigua Grecia, el ministro, o sea, el diácono, es un mesero que siempre está a la orden de sus clientes. Y dice otro punto, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. Habiendo sido encomendados con tales riquezas, la pasión de Pablo era el de dar a conocer este evangelio a toda persona. Él quiere que todos vean y compartan en el compañerismo de este misterio, el cual es un misterio precisamente debido a que era desconocido e inescrutable hasta que Dios lo reveló. Esta declaración contesta a la pregunta de una vez y para todas en cuanto a la existencia de la iglesia, el cuerpo de Cristo en y durante las dispensaciones del Antiguo Testamento. Sin embargo, uno de los puntos de vista más amplios de que la iglesia existía desde el inicio de la creación y las palabras de promesa contenida en la palabra profética del Antiguo Testamento son las promesas de la iglesia y de su glorioso futuro en la tierra reinando sobre las naciones. Nota, debe entenderse que en la Biblia la palabra dispensación, que proviene del latín dispensare, con un significado de distribuir, traduce dos vocablos griegos, servicio y administración, o una comisión que está encargada de hacer algo de servicio para la iglesia. En 1 Corintios 2, versículos 7-9, la Biblia dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En una sola palabra, todo esto es un misterio. Y en Efesios 3, 8, 12, ya estamos a punto de terminar, dice el versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. El gran reto para la iglesia hoy con este misterio, el gran reto para nosotros hoy es: dada a conocer por medio de la iglesia los principales y potestades, leíamos en el versículo anterior, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Esto explica el cómo Dios revelará su sabiduría, y a quien Él se la revela, Él la revelará por su obra en la iglesia, y Él la revelará a los seres angelicados, principados y potestades. Por supuesto, Dios también quiere revelar esta sabiduría a su iglesia,
Pero viendo todo el panorama, Dios no quiere utilizar a los ángeles para revelar su sabiduría a los santos. Pero Él, Dios, sí utiliza a los santos para revelar su sabiduría a los seres angelicales. Esto nos recuerda que somos llamados para algo más grande que nuestra propia salvación y santificación individual. Repito esto, es muy interesante. Esto nos recuerda que cada uno de nosotros hemos sido llamados para algo más grande que nuestra propia salvación, lo cual es maravilloso y grandioso. Pero quiere decir esto para darnos a entender que no nos vamos a conformar con haber sido salvos, sino que debemos de alcanzar a otros también para Cristo. Y es allí donde muchos fallamos y donde muchos dormimos, y es por eso que la palabra nos dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, esto es interesante, porque nosotros somos llamados para ser los medios por el cual Dios enseña al universo una lección muy hermosa. La pregunta es: ¿qué clase de testimonio estamos dando para que los ángeles toquen nuestro hombro y nos digan: te felicito por lo que vienes haciendo, estoy agradado con Dios por haberme elegido ser tu servidor? Hebreos 1:14. Y ahí finalizamos en esta mañana. Vaya a Hebreos 1:14. Allí la palabra de Dios habla de que el Hijo es superior a los ángeles. Y dice la palabra de Dios en este capítulo 1 de Hebreo, empiezo a leer desde el versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Versículo 12. Y como un vestido lo envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y la pregunta del versículo 14 es esta, a la cual me refiero y estoy haciendo énfasis. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que, hermanos, mire todo lo que encierra este misterio que hemos empezado a estudiar en el libro de Efesios, lo cual nos anima a seguir escudriñando la palabra de Dios para darle a Él la honra y la gloria, para que su palabra corra y sea glorificada. Hermanos, amigos que están allí conectados, queremos invitarles a escribirnos a nuestro WhatsApp 313-683-7509, a suscribirse a nuestro canal PIBR en casa, y recordar que para el día noviembre 7 estaremos dando inicio a nuestra franja infantil por medio de PIBR Kids. Así que, mis hermanos, Dios nos continúe bendiciendo. Este es un nuevo tiempo. La iglesia no se detiene.
el nombre